Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que nos toca el corazón, una historia que habla de unidad, de esperanza y de un compromiso que va más allá de lo ordinario. El título de nuestro vídeo de hoy es Kerem y Hande juntos por una noble causa. Y sí, como pueden imaginar, vamos a hablar de estos dos talentosos artistas y de la hermosa iniciativa que han decidido apoyar. Sé que muchos de ustedes son fans tanto de Kerem como de Hande, y es que cómo no serlo, ¿verdad? Han conquistado nuestras pantallas con su carisma, su talento actoral y esa química innegable que nos ha robado suspiros en más de una ocasión. Pero hoy, su impacto va mucho más allá de la ficción. Hoy vamos a descubrir cómo han unido fuerzas para marcar una diferencia real en el mundo. El propósito de este vídeo es precisamente ese, inspirarnos mutuamente, mostrarles la fuerza que tiene la unión y cómo las figuras públicas, con su alcance, pueden ser catalizadores de cambio positivo. Así que si les gustan las historias que te hacen sentir bien, las que te recuerdan lo bueno que hay en el mundo y por supuesto, si son seguidores de estos dos grandes, quédense con nosotros porque esto les va a encantar. Y ya que estamos en esto, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que esperamos que disfruten tanto como nosotros al hacerlo. Solo les toma un segundito y a nosotros nos motiva un montón. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama actoral turco y que, además, han demostrado tener un gran corazón y una conciencia social admirable. La causa que han decidido respaldar es la del bienestar infantil, específicamente el apoyo a organizaciones que trabajan incansablemente para brindar oportunidades, protección y un futuro más brillante a niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad. Piénsenlo un momento, la infancia es una etapa crucial en la vida, donde se forjan los cimientos del futuro de una persona, y cuando esa etapa se ve marcada por la dificultad, la falta de recursos o la adversidad, el impacto puede ser devastador. Es ahí donde la labor de estas organizaciones se vuelve indispensable, y es ahí donde figuras como Kerem y Hande pueden generar un impacto significativo. No es la primera vez que vemos a celebridades involucrarse en causas benéficas, y eso es algo que debemos aplaudir. Sin embargo, la forma en que Kerem y Hande se han unido para esta noble causa tiene un matiz especial. Su conexión como profesionales y para muchos como amigos, le añade un toque de autenticidad y fuerza a su mensaje. Verlos juntos compartiendo un mismo objetivo altruista, amplifica el alcance de su llamado y motiva a sus miles y miles de seguidores a unirse a la causa. Imaginen la cantidad de personas que los admiran y que al verlos involucrados activamente, se sienten inspirados a donar, a ser voluntarios o simplemente a informarse y generar conciencia sobre la importancia de proteger y apoyar a la infancia. Los detalles específicos de su colaboración pueden variar, pero generalmente este tipo de apoyo se traduce en varias acciones. Por un lado, pueden participar en eventos de recaudación de fondos, ya sean galas, subastas o conciertos benéficos, donde su presencia atrae la atención y estimula la generosidad de los asistentes. Por otro lado, utilizan sus plataformas en redes sociales, que son masivas, para visibilizar la labor de la organización, compartir historias inspiradoras de los niños beneficiados y animar a sus seguidores a realizar donaciones, o a involucrarse de otras maneras. A veces incluso pueden visitar directamente las instalaciones de las organizaciones para conocer de cerca el trabajo que se realiza y compartir esa experiencia con su público, humanizando aún más la causa y conectando emocionalmente con la audiencia. Es importante destacar que su participación no se limita a un simple estar ahí. Se involucran con pasión, comparten mensajes reflexivos sobre la importancia de la empatía y la responsabilidad social, y transmiten un compromiso genuino con el bienestar de los niños. Esta autenticidad es lo que realmente hace la diferencia. Los fans no solo los ven como actores talentosos, sino como personas con valores, con sensibilidad hacia las necesidades de los demás, y eso genera una admiración mucho más profunda y duradera. La campaña o la iniciativa que estén apoyando probablemente se enfoca en aspectos como la educación, la salud, la nutrición o la protección contra el abuso y la negligencia. Cada una de estas áreas es fundamental para el desarrollo integral de un niño y para asegurar que tenga las herramientas necesarias para construir un futuro digno. Ver a Kerem y Hande, que a menudo son el centro de atención por sus vidas personales o profesionales, dirigir esa atención hacia algo tan importante como la infancia vulnerable,
es un acto de generosidad y responsabilidad social que merece ser reconocido y aplaudido. Ellos, al utilizar su fama de manera constructiva, están demostrando que el éxito puede y debe ir de la mano con el compromiso social. Están enviando un mensaje poderoso a sus seguidores, que todos, desde nuestra posición, podemos hacer algo para mejorar el mundo que nos rodea, y que la suma de pequeños gestos puede generar un impacto gigantesco. En muchas ocasiones, estas colaboraciones son impulsadas por un conocimiento profundo de la causa. Quizás Kerem o Ande han tenido experiencias personales que los han conectado con la temática, o simplemente son personas que creen firmemente en la importancia de invertir en el futuro de los niños. Sea cual sea el motivo, su dedicación es palpable y es algo que resuena con la audiencia. La empatía es una cualidad universal, y cuando la vemos reflejada en figuras que admiramos, nos sentimos más inclinados a seguir su ejemplo. Las organizaciones con las que colaboran suelen ser entidades sin ánimo de lucro que dependen en gran medida de donaciones y voluntariado para poder llevar a cabo su misión. El apoyo de personalidades públicas como Kerem y Ande les proporciona una visibilidad invaluable, permitiéndoles llegar a un público mucho más amplio del que podrían alcanzar por sí solos. Esto se traduce en un aumento de las donaciones, un mayor número de voluntarios y, en última instancia, en una mayor capacidad para ayudar a un número mayor de niños. Es un círculo virtuoso donde el talento y la fama se ponen al servicio de una causa humanitaria. Es muy probable que en sus publicaciones y mensajes, Kerem y Ande compartan estadísticas impactantes sobre la situación de la infancia en el mundo o en su región, así como también historias de superación y resiliencia de los niños a los que han tenido la oportunidad de conocer. Estas narrativas, contadas desde la perspectiva de quienes están directamente involucrados, tienen un poder emocional mucho mayor y logran conmover a la audiencia de una manera muy profunda. No se trata solo de pedir donaciones, sino de crear una conexión emocional, de hacer que las personas se sientan parte de la solución. Además, al trabajar juntos, Kerem y Ande se convierten en un equipo que inspira confianza. La gente confía en su integridad y en su compromiso. Su unidad en esta causa les da una voz más fuerte y un mensaje más potente. Nos recuerdan que a pesar de las diferencias que puedan existir en nuestras vidas, todos tenemos la capacidad de unirnos por un bien común. Y cuando se trata de niños, la urgencia y la importancia de actuar se vuelven aún más evidentes. La infancia es un terreno donde no debería haber barreras, y su iniciativa busca precisamente derribar esas barreras de la pobreza, la falta de oportunidades y la vulnerabilidad. Ver estas acciones nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en la sociedad. ¿Qué podemos hacer nosotros, desde nuestra esfera de influencia, para contribuir a causas nobles? Ya sea una donación pequeña, un acto de voluntariado, o simplemente difundir información sobre organizaciones que lo necesitan, cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia. Kerem y Ande nos están mostrando el camino, con su ejemplo de generosidad y compromiso. Así que, en resumen, el tema de hoy ha girado en torno a la admirable unión de Kerem y Ande para apoyar una causa tan fundamental como el bienestar infantil. Hemos hablado de cómo su fama, su alcance y su carisma se convierten en herramientas poderosas para visibilizar y movilizar recursos para organizaciones que trabajan por los niños. Hemos destacado la importancia de su compromiso genuino, su autenticidad y el mensaje inspirador que envían a sus seguidores, que la unidad y la acción colectiva pueden generar un cambio real y positivo en el mundo. Su participación no es solo un acto de caridad, sino una demostración de responsabilidad social y de la profunda empatía que tienen hacia los más jóvenes. Nos han recordado que el éxito puede ir de la mano con la generosidad y que todos, sin importar nuestra posición, podemos contribuir a construir un futuro mejor para los niños. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero de verdad que les haya resultado inspirador y que les motive a reflexionar sobre cómo pueden sumarse a causas nobles, ya sea apoyando esta en particular o cualquier otra que resuene con ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre la iniciativa de Kerem y Ande. ¿Qué otras causas creen que necesitan más atención? ¿Tienen alguna experiencia propia que quieran compartir sobre voluntariado o apoyo a organizaciones benéficas? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Leo todos y cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si el vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y sobre todo, si les ha inspirado, les agradecería enormemente que le den un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que pueda interesarle.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.